Un saludo para todos los que están en Zoom y todos los que están en Facebook Live. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios una vez más, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Dios mío, aún estas circunstancias, Dios mío, tecnológicas, Señor, que tú tomes el control, Dios mío, que podamos compartir tu palabra, Señor, y podamos edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. Vamos a ver en esta mañana, quiero compartirles este viernes, estuve con un grupo de varones de Guayaquil y estuvimos compartiendo acerca de la responsabilidad que tenemos de edificar, ¿vale? Como una función que el Señor nos ha encargado a cada uno, a cada creyente. En este caso estaba compartiendo con varones, pero hablábamos precisamente de esto, ¿no? La responsabilidad que tenemos de edificar. Y decíamos que es necesario ser intencionales a la hora de edificar, ¿vale? Y además veíamos varias áreas en las cuales necesitamos ser intencionales a la hora de edificar. Hablábamos de la iglesia, hablábamos de edificar nuestros hogares, edificar ese altar familiar, hablábamos de edificar identidad también, pero yo quiero enfocarme en el área que tiene que ver con edificar la iglesia. De esto estuvimos hablando, ¿no? Estuve compartiendo con los varones. Y quiero que leamos pues algunos versículos que tienen que ver con esto, donde la Biblia pues nos habla, ¿no?, de este concepto de edificar. Y pues a veces podemos pensar, bueno, ¿quién edifica la iglesia? Bueno, el Señor es el que edifica la iglesia, o los líderes son los responsables de edificar la iglesia. Pero vamos a encontrar que en realidad esto es tarea de todos, de cada uno de los miembros. Mira, Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 9 en adelante, dice así. Primera de Corintios, vamos a leer versículos 9 y 10, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando Pablo a los corintios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo se está refiriendo a la iglesia y está hablando como que él es el arquitecto, ¿no? Es el que tiene los planos. Y él ha puesto el fundamento y el fundamento es Cristo, esto no puede variar, pero después está diciendo que otros son los que van edificando encima y que cada uno debe mirar o debe velar de cómo sobreedifica, cómo sigue edificando sobre ese fundamento. Entonces ahí vemos ya como una interacción no solamente de Pablo, sino de otros que tienen que seguir edificando. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, versículo 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez está hablando del ámbito iglesia. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mira lo que está diciendo aquí. Está hablando que todo el cuerpo bien unido, bien concertado, bien armonioso, dice, unido entre sí por las coyunturas, por las uniones, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí ya no está hablando solo de liderazgo, aquí está hablando de ti y de mí, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Dice que de esta manera entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que cuando cada uno cumple su función, cada miembro cumple su función, esto produce edificación. Cuando cada uno de nosotros estamos desempeñando la función que Dios nos ha asignado
Y ahí tiene que ver propósito, tiene que ver dones, tiene que ver talento, tiene que ver ministerio, ¿verdad? Que esto sería otro tema del que hablar, ¿no? De cada uno descubrir cuál es su lugar, cuál es su propósito, cuál es su función dentro de la iglesia. Pero cuando cada uno tomamos nuestro lugar y hacemos lo que nos corresponde con compromiso, esto da como resultado la edificación de la iglesia, ¿vale? Nosotros somos edificadores de la iglesia. Ok. Un versículo más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ok. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Dice aquí Pablo hablando a los de Tesalónica, eso es la lectura que teníamos hoy de devocional, ¿vale? Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿no? Otra vez vemos cómo podríamos buscar muchos más versículos, pero lo que quiero decirte con estos versículos es que reforzar o reafirmar con un fundamento bíblico el hecho de que tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia. Tú y yo tenemos esta responsabilidad. Tú y yo somos agentes edificadores en la iglesia. Y ya hemos dicho cuándo desempeñamos nuestra función. Y esto es muy importante. Cuando desempeñamos nuestra función. El problema puede ser cuando no conocemos cuál es nuestra función o cuando simplemente, aunque la conozcamos, no la estamos desarrollando. Y quiero decirte algo en lo que he estado reflexionando en esta semana. Aunque quizá pueda sonar un poco duro o un poco fuerte, pero es verdad que si yo no ejerzo ninguna función, yo no estoy cumpliendo con la tarea de edificar la iglesia. Si yo simplemente me congrego o simplemente hoy en día me conecto, ¿verdad? Para recibir, pero yo no estoy haciendo mi aportación única e individual que tiene que ver con el propósito que yo tengo con respecto a la iglesia, entonces mi vida no está sirviendo de edificación para la iglesia. Y ahí pues cada uno tendría que ver, bueno, qué es lo que Dios me está pidiendo, a qué Dios me está llamando. Te voy a mencionar ejemplos, ¿no? Yo que sé, a lo mejor tú eres una persona que estás para orar, ¿verdad? Para interceder. A lo mejor eres una persona que estás para compartir el evangelio. Bueno, esto es algo general, ¿no? Compartir el evangelio con otros, pero quizás la predicación de la palabra, en la enseñanza, en el discipulado. Yo no sé, quizás tú estás aportando también con tus diezmos y ofrendas para que la obra de Dios se lleve a cabo. De cualquier manera, hermano, hermana, que me estás escuchando. Pero si yo no estoy desempeñando ninguna función, entonces mi vida no está edificando la iglesia. Si yo solamente estoy para recibir. Ahora, en una congregación donde hay una mayoría inactiva, resulta, esto desemboca en que hay una carga pesada sobre el liderazgo de esa congregación, hasta el punto de llegar a quemarse, ¿no? Y esto, pues, es de lógica. En un lugar, en una congregación, en una iglesia, donde la mayoría de los que asisten solo van a recibir, la mayoría de los que asisten solo van a ser edificados, ¿verdad? Pero no estamos tomando la postura de edificar a otros. Eso significa que hay un grupo reducido que es el que tiene que edificar al resto. Que hay un grupo reducido que tiene que asumir toda la responsabilidad, ¿verdad? Y esto, pues, la experiencia nos enseña esto. Y esto, yo te garantizo que no va a durar mucho tiempo, porque no podemos ser multifuncionales, es decir, cuando hay pocas personas que se encargan de llevar toda la responsabilidad. Eso no se puede hacer por muy largo tiempo, te acabas quemando.
¿Por qué? Porque cada uno tiene su función específica, como hemos visto en Efesios, ¿verdad? Cada uno tiene su don, su talento específico, y aunque a veces podemos desempeñar otras funciones que no son las nuestras propias, pero eso no lo podemos hacer por mucho tiempo, porque te acabas desgastando, te acabas cansando, te acabas quemando, ¿verdad? Y incluso, yo no sé si tú has experimentado eso alguna vez, pero esto tiene una relación. ¿Tú has escuchado de las relaciones tóxicas? Donde solo una parte es la que da, ¿verdad? Y la otra parte pues solamente demanda y demanda y demanda recibir algo. Se usa mucho en las relaciones de pareja, ¿verdad? En las relaciones de noviazgo, donde dice la parte tóxica, la tóxica, ¿verdad? O el tóxico. ¿Y qué pasa? Que pareciera que esa parte tóxica de la relación es la que solamente demanda y demanda y demanda, pero no está sumando a tu vida. Y imagínate, sería triste, y es triste cuando encontramos este tipo de relaciones también dentro de la iglesia, porque aunque suene fuerte, pues es la realidad. Podemos encontrarnos en situaciones donde una persona da y da y da y da, edifica y edifica y edifica para otros, pero que la propia persona no está siendo edificada. O no está recibiendo, ¿no? Y esto tiene que ser algo recíproco. Es como una retroalimentación en el cuerpo de Cristo, porque ya lo hemos leído, ¿verdad? Cada uno con su función, unidos en armonía, hacen que el cuerpo de Cristo vaya edificándose, vaya viendo un crecimiento, vaya viendo incluso un nutrirse. Ok, entonces mira, vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que tenemos dos visiones en cuanto a la iglesia. Y te voy a explicar esto. Y es muy importante que lo tengamos presente y que entendamos estas dos visiones. Y no se trata de tener una o de tener otra, sino de tener las dos. Mira, la primera visión es una visión local de la iglesia, ¿vale? ¿Y por qué digo que la Biblia nos muestra esto? Pues porque la Biblia se refiere en muchos versículos a la iglesia como una congregación local. La palabra iglesia en sí significa asamblea, ¿no? Asamblea, una reunión de personas. Nosotros decimos siempre, nosotros somos la iglesia, o yo soy la iglesia, pero sí es verdad que la palabra iglesia habla de asamblea. Entonces se necesita al menos 2 o 3 reunidos para decir, esto es una asamblea, ¿verdad? Si bien somos miembros, somos parte de esa asamblea o de la iglesia, pero necesitamos estar reunidos o conectados, ¿no? A través del medio que podamos. Y mira, por ejemplo, 1 Corintios 16, 19, 1 Corintios 16, 19, en esa despedida de Pablo a los corintios dice, las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias en plural, ¿vale? ¿Por qué dice iglesias en plural? Porque Pablo está saludando en nombre de las congregaciones que había en la región de Asia, ¿vale? Quizá cuando tú lees la Biblia o cuando leemos la Biblia y escuchamos la carta a los Efesios, nos imaginamos una sola congregación en Éfeso, ¿verdad? Todos aglutinados en un templo, y entonces esa es la iglesia a la que va dirigida la carta. Entonces llega un día la carta de Pablo a esa iglesia y el diácono va y entrega la carta al pastor y el pastor abre la carta y la lee para toda la congregación. Eso es lo que a veces nos imaginamos. Pero en realidad vemos bíblicamente que no era así. Que cuando se refiere a la iglesia de una región se está refiriendo al conjunto total de los creyentes que hay en esa región, que comúnmente se reunían en casas. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver que la iglesia se reunía en el templo y en las casas. Pero te recuerdo algo, a raíz de Hechos de los Apóstoles, mientras vamos avanzando en la historia, ocurrió algo, y es que había una fuerte persecución contra la iglesia. Entonces, esa idea de todos reunidos en un templo, poco a poco se fue disipando. ¿Por qué? Porque no era posible, había persecución.
Entonces, el modelo más común cuando lees las cartas escritas por Pablo a las diferentes iglesias eran casas, casas y casas que me imagino que en algún momento buscaban la oportunidad de juntarse, pero no era lo más común reunirse todos juntos en un templo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no lo permitía, porque hubo muchos emperadores, uno detrás de otros, que desataron persecución contra la religión cristiana o contra el movimiento cristiano. Entonces, mira lo que dice ahí, 1 de Corintios, las iglesias de Asia os saludan. Dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Cuando yo leo este versículo y muchos otros que nos hablan de la iglesia que está en su casa, esto me da a mí una visión local de la iglesia, una visión congregacional de la iglesia, de un grupito, de una reunión quizás no muy grande de personas, ¿no? Y vemos cómo en multitud de ocasiones la Biblia se refiere a la iglesia como esa congregación, como ese grupito de personas. Pero después vamos a ver también en la misma palabra de Dios cómo se refiere a la iglesia dándonos la idea de una visión global. Una novia, un cuerpo o un edificio espiritual, ¿vale? Y refiriéndose de manera general, de manera global, refiriéndose a los creyentes de todo el mundo, a todos los que han creído en Jesús. Mira, Efesios 5, versículo 25 al 27, donde Pablo hace una comparación del matrimonio, de la relación de amor matrimonial, con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y en Efesios 5, versículo 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, es decir, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia, ¿vale? Ahí no está hablando en plural, sino en singular, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nos damos cuenta que cuando aquí se usa esta ilustración de una novia, de una novia sin mancha, sin arruga, con la que Cristo se quiere desposar, no tiene sentido que apliquemos esta ilustración a cada congregación, ¿verdad? Porque no es que Cristo se va a casar con muchas novias. ¿Cuántas novias tiene Cristo? ¿No? ¿Qué vamos a decir? Uy, pues el Señor, ¿cuántas novias tiene? ¿Verdad? Anda. Hay una sola, ¿verdad? Hay una sola iglesia, hay una sola novia, hay un solo cuerpo de Cristo, y esto nos da la idea o nos da la visión de una iglesia global. Por eso hoy en la publicación, en la invitación que hemos hecho, ¿verdad? Para conectarse, hemos hablado, ¿qué visión tienes tú de la iglesia? Y como ilustración había unas lentes, ¿verdad? Que sirven para los dos ojos. Y en una dice local y en otra dice global. Entonces, para los que usan lentes, creo que será un poco incómodo usar solamente una, ¿no? O que una esté rota y veas solamente con una. ¿Por qué? Porque no te da una visión amplia, no te da una visión panorámica realmente de lo que tú estás queriendo ver. Y en cuanto a la visión que tenemos nosotros de la iglesia, es importante que consideremos estas dos visiones bíblicas, porque ambas son bíblicas. Ambas, cuando leemos el texto bíblico, nos da una impresión de cuando se está dirigiendo a un grupito de personas que está reunido en una casa, y eso es la iglesia, la cual hay que edificar, ¿verdad? Pero también cuando leemos textos bíblicos como el que hemos leído, se nos transmite una idea de, wow, el cuerpo de Cristo a nivel mundial.
Y las dos son necesarias. Dios trabaja simultáneamente en su iglesia universal para prepararla para tener un encuentro con Él. ¿Vale? Y ahora vamos al kit de la cuestión. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué te comparto esto? Estas dos visiones de la iglesia me hacen pensar en varias cosas. Y es que meditaba en esto esta semana y de verdad que me traía luz y me daba cuenta de algunas cosas, quizá algunos errores que podemos cometer, quizá algunas cosas que nos estamos perdiendo si no tenemos la visión correcta acerca de la iglesia. Y lo que veía de estas dos visiones es que, mira, mientras más nos acercamos al fin, estamos viendo poco a poco, y estuvimos en una reunión de líderes de la iglesia en España en esta semana, y se hablaba precisamente de esto. Mientras más nos acercamos al fin, se irán eliminando barreras denominacionales, barreras doctrinales, barreras de divisiones entre las iglesias. Es decir, mira, si tú te das cuenta, cada vez más podemos ver iglesias de diferentes denominaciones unidas por un propósito común. Al fin y al cabo, por años hemos hablado de las denominaciones y ya hemos tratado este tema incluso en algún conversatorio, que, bueno, la diversidad a Dios le agrada, que tú tengas una función, que tú tengas un carisma y yo tenga otro, a Dios le agrada, Dios lo ha permitido así, a eso nos referimos cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, pero el problema es cuando estas diferencias se convierten en enemistades, se convierten en divisiones en el cuerpo de Cristo. Y lo que quiero decirte es que mientras vamos avanzando hacia el fin de los tiempos, hacia la segunda venida de Cristo, estas barreras, yo de verdad tengo la certeza de que se tienen que ir eliminando, por las buenas o por las malas. Dios va a permitir circunstancias para que el cuerpo de Cristo se una en un mismo propósito, en aquellas cosas fundamentales, indispensables, que tienen que ver con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Porque si somos sinceros, la mayoría de divisiones que hay en el cuerpo de Cristo son con doctrinas que realmente no afectan al propósito central del Señor. No afectan en quién hemos creído y qué esperanza tenemos. No afectan a eso. Pero somos tan meticulosos, ¿verdad?, en ocasiones, y nos volvemos tan herméticos y tan exclusivos que realmente provocamos estas divisiones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús no viene a por una novia desmembrada. Y cuando yo pienso en la venida del Señor, y yo no sé cuántos realmente anhelan esto, ¿verdad?, desear de todo corazón que Cristo venga, porque se supone que la iglesia dice ven, eso dice en Apocalipsis, y el Espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús, ven pronto, ¿verdad? Y yo no sé cuántos cristianos hoy día están diciendo Señor ven pronto, deseamos tu venida, tu pronto regreso, Señor, deseamos encontrarnos contigo, yo no sé cuántos, o algunos quizá digan Señor ven pero no todavía, Señor, ven pero no todavía, no lo sé, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que el Señor viene a por una novia y no por una novia desmembrada. Me imagino ese día donde la Biblia habla de resurrección de muertos y de arrebatamiento, ¿no?, o transformación de aquellos que estén vivos para ese tiempo, tiempos difíciles, tiempos quizás de persecución, todos a una sola, en armonía. No, bueno, a ver, vamos a leer la lista de las denominaciones. En primer lugar, vengan aquí la denominación tal. En segundo lugar, vayan pasando, o vamos a nombrarlo por orden alfabético, ¿verdad? No me lo imagino de esa manera, no tiene sentido. Por mucho tiempo hemos sido celosos de guardar una identidad congregacional y sectorial. Creo que por mucho tiempo
a veces inconscientemente hemos procurado guardar ese celo, ¿no? No, pero es que nosotros somos cristianos, pero con este apellido. No voy a nombrar ninguna denominación, ¿verdad? Pero tenemos este apellido y tenemos que defender nuestro apellido, ¿verdad? Porque así somos nosotros, porque esto creemos. Y bueno, pues, como he dicho antes, no están mal ciertas diferencias, pero está mal si eso provoca división en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso creo que es importante. Si te das cuenta, aquí estamos mencionando las dos visiones. Quizás nos hemos enfocado mucho en una visión local, en una visión congregacional, en una visión denominacional, ¿verdad? Pero eso nos ha impedido tener una visión global de la iglesia, de decir, oye, formamos parte de una iglesia mundial, ¿verdad? Y no deberíamos estar enemistados con el cuerpo de Cristo. Ok, otro punto. Necesitamos ver la iglesia desde estas dos posturas porque, en primer lugar, la Biblia nos lo enseña, la Biblia lo dice, y porque no puedo ver, escucha bien esto, y esto para mí ha sido como una revelación, yo no puedo ver a Cristo manifestado en total plenitud solo a través de una congregación. Mira, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cristo, que es la cabeza, piensa, obra, se manifiesta a través de su cuerpo. Pero no voy a decir que yo estoy viendo la plenitud de toda la manifestación de Jesús a través de una congregación en una ciudad. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo mundial y Cristo se está manifestando, está obrando, está operando a través de ese cuerpo. Y no puedo ver la manifestación de la plenitud de Jesús. Es decir, no puedo llegar yo a un pleno conocimiento de cómo Jesús se manifiesta, de cómo Él obra, si solamente estoy mirando una congregación o una denominación. Eso me daría una visión muy pobre de quién es Jesús. Yo es algo que he experimentado y no significa, bueno, entonces mi congregación está mal, es que mi congregación no está dando la talla. Mira, no es que no está dando la talla, no es que mi congregación no da la talla, no es que mi congregación está mal, sino que somos simplemente miembros de un cuerpo mayor. En cada congregación puedo ver una parte de Jesús. Puedo ver una manifestación diferente de Jesús. Te digo algo, si tú crees que lo que ves en tu congregación acerca de Jesús es todo lo que tienes que ver, te estás perdiendo algo grande. Yo estoy convencido de esto. Te estás perdiendo algo grande, ¿verdad? Si tú piensas que, bueno, esto es todo lo que yo tengo que conocer acerca de Jesús, pues resulta que estamos errados. ¿Verdad? Y yo te lo puedo decir, yo hablo de mí mismo. Hablo de mí mismo, de cómo realmente sigo conociendo al Señor. Porque hemos dicho que la iglesia manifiesta a Jesús. Y de pronto en una congregación Jesús se está manifestando poderosamente con sanidad. Y en otras se está manifestando de una manera mayor con amor y misericordia. Quizá en otras se está manifestando de una manera fuerte, librando a aquellos que están cautivos. Quizá en otras se está manifestando de una manera muy fuerte en el área social. Quizá en otras se está manifestando de manera muy fuerte en otra faceta que hemos visto en la vida de Jesús, ¿verdad? Pero yo creo que esto es algo determinante, ¿verdad? Determina realmente qué visión, qué imagen tengo del propio Jesús, dependiendo de qué visión y qué enfoque tengo yo con respecto a la iglesia. Mira, otro punto. Necesito estar comprometido con mi congregación local. No estamos hablando de decir, bueno, mira para otro lado, olvídate de lo local y piensa en lo global. No, porque estamos diciendo que las dos visiones son necesarias. Y yo necesito estar comprometido con mi congregación, con el grupo de creyentes cercanos a mí, pero necesito estar comprometido, pero no limitado. Escucha bien, comprometido con mi congregación local, pero no limitado como pensando
que esto es todo lo que yo tengo que hacer para la obra del Señor. Aquí no estamos hablando de rebelión contra la autoridad, quiero aclarar esto, ¿no? No estamos hablando, a ver, David, entonces estás hablando de, ojo, tampoco no hagas todo lo que te digan en tu iglesia. No estamos hablando de esto, sino yo estoy hablando más bien de no creer que lo que yo estoy viviendo aquí en mi congregación o que nosotros somos el ombligo del mundo o el ombligo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No, pensar que nosotros somos mira, es verdad, hay cuerpo de Cristo, pero nosotros somos el ombligo, ¿verdad? Yo no sé si tú has pensado alguna vez así. Yo puedo decirte que al principio de ser creyente, de conocer a Jesús, sí llegué a pensar así. Yo creo que nosotros somos el ombligo. O sea, nosotros estamos bien. Y creo que los demás son los que tienen que acoplarse a nosotros, ¿verdad? En lo que yo he aprendido y en los que piensan diferente a mí. Entonces, estamos hablando de esto. Mira, estar comprometidos a nivel local, pero no estar limitados. A veces nos podemos sentir estancados al pensar que mi congregación local es el único escenario donde yo puedo actuar en cuanto al servicio a Dios, perdiendo de vista que formo parte de un cuerpo global y que tengo una función en este cuerpo y que tengo una aportación que hacer al cuerpo de Cristo a nivel global. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es mi compromiso, cuál es mi función en mi congregación local, pero eso no debería limitarnos y no nos debería llevar al punto de decir, bueno, lo que reciba aquí, eso voy a recibir, y ya no hay nada más que yo pueda recibir fuera de mi congregación, o fuera de mi ministerio, o fuera de mi denominación. Yo creo que eso es un error. De la misma manera que yo tengo una aportación que hacer y una función que desempeñar en el cuerpo de Cristo a nivel global, también hay cosas que yo voy a recibir fuera de lo que es el ámbito local de mi congregación o de mi iglesia. Y quiero decirte que esto nos va a edificar tremendamente. Y yo te estoy hablando no de una teoría, te estoy hablando de algo que yo vivo, ¿verdad? El hecho de decir, wow, pues, ¿sabes qué? Veo que este hermano o este ministerio o este hermano que no es de mi iglesia o que no es de mi denominación, realmente tiene una función dentro del cuerpo que me bendice, que me edifica, que suma algo a mi vida espiritual que quizás no lo estoy recibiendo en el ámbito de lo que yo tengo alrededor. Y yo creo que esto requiere también de humildad, de poder reconocer esto, ¿verdad? Y también de prudencia y de discernimiento, ¿no? Porque evidentemente no estamos hablando de tomar de cualquier lado o de cualquier idea, ¿verdad? Que se salga de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, para finalizar, dependiendo de mi visión de la iglesia, será también mi desarrollo espiritual. Dependiendo de mi visión de la iglesia, será también mi desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si yo tengo solamente, cuando yo pienso en iglesia, pienso solo en un ámbito local, estoy desestimando o estoy rechazando que hay un ámbito global del cual yo también formo parte, para el cual yo también puedo trabajar y edificar y del cual yo también voy a recibir. Cuando solamente tengo un enfoque local, estoy desestimando que haya algo más fuera de las cuatro paredes donde yo me reúno. Y eso sería triste, ¿verdad? Y ese puede ser motivo de estancamiento en mi desarrollo espiritual. Así que me gustaría orar en esta mañana y orar al Señor de que creo que Dios lo está haciendo. Mira, yo creo que incluso con esta situación que estamos viviendo en este tiempo, Dios lo está haciendo. Está uniendo a su iglesia, está quitando obstáculos, está quitando estorbos, nos está uniendo en unos mismos propósitos
nos está llevando a ver las mismas necesidades y nos está llevando a darnos cuenta de que nos necesitamos el uno al otro, de que realmente nosotros no somos el ombligo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De que realmente la función que otros hermanos desempeñan es indispensable para mi propia vida y que la función que yo desempeño quizá pueda ser vital para la vida de otros. Así que me gustaría orar de que el Señor cada vez más nos pueda dar esta visión, esta doble visión, como un binocular, ¿verdad? Doble visión, y de esto creo que hablamos hace tiempo también, de la misma manera que cuando está diciendo el Señor de que la visión del evangelismo tiene que ser hasta lo último de la tierra, pero eso no nos tiene que llevar a quitar el enfoque del lugar donde estamos, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que decir, bueno, me enfoco en el lugar donde estoy y me olvido de lo último de la tierra, porque esa es la proyección a donde Dios nos quiere llevar. Así que es importante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que realmente es completa, Señor, es integral, Dios mío, que nos muestra, Señor, un poco de tu visión, Señor, de cómo tú ves las cosas, Señor. Reconocemos, Jesús, que en muchas ocasiones no estamos viendo las cosas como tú las ves, no estamos viendo la iglesia como tú la ves, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu cuerpo, a ver tu iglesia desde estos dos enfoques, Señor, tanto desde el ámbito local, desde el ámbito cercano, desde el ámbito de la congregación, del grupo de personas con las cuales tenemos cercanía, nos reunimos, Señor, y en este ámbito necesitamos ser de aquellos que edifican y necesitamos ser edificados. Pero ayúdanos, Señor, a mirar más allá y a entender, Dios mío, que tu cuerpo, Señor, no está limitado por un edificio, que tu cuerpo, Señor, no está limitado por un territorio físico, Señor, sino que tu cuerpo se extiende sobre toda la faz de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, Dios mío, toda tu virtud, toda la manifestación, Señor, de tu presencia, de tu esencia a través de este cuerpo global, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu gracia y tu poder a través de tu iglesia mundial, Señor. Ayúdanos a reconocer tus virtudes, Señor, a través, Dios mío, de otros hermanos en diferentes lugares, partes del mundo, o incluso aún en nuestra propia ciudad, Señor. Oh Dios, Señor, queremos conocerte en plenitud, Dios mío, como tú has dicho, hasta que todos lleguemos, Señor, a esta estatura de un varón perfecto, a una unidad en la fe, Señor, y en el conocimiento tuyo. Señor, tú nos quieres llevar en esta dirección a una unidad en la fe y a una unidad en cuanto al conocimiento que tenemos de ti. Queremos alcanzar esta plenitud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.